¿Qué onda, mis bióticos y bióticas? Es un placer saludarlos. En la caja de comentarios ustedes colocaron chinche besucona y bueno, vamos a hablarles ampliamente de ella porque es un tema que nos apasiona ya que trabajamos directamente con esa chinche y con la enfermedad que transmite. Esta chinche besucona en realidad pues son tritominos, son hemípteros. Hay diferentes especies. Se encuentra distribuida en toda América con excepción de los Estados Unidos, pero se encuentra prácticamente de México hasta el sur. De hecho, Argentina es uno de los lugares que tuvo muchos más problemas con esta enfermedad y que ha trabajado arduamente con ella. Brasil también ha trabajado arduamente con ella, pero bueno, están presentes en todos los demás países latinoamericanos, ¿no? Esta chinche transmite la enfermedad por la deyección, es decir, cuando defeca, no la transmite por la picadura. Esta chinche besucona, tritomino, es un tipo de insecto hematófago, quiere decir que se alimenta de sangre y no transmite la enfermedad por la picadura, sino por la deyección, como ya se los mencioné. Nosotros trabajamos con esta chinche en diferentes lugares de Sudamérica y en diferentes lugares aquí en México, principalmente Puebla, Veracruz. Uno de los lugares más cercanos aquí de Puebla es Huaquechula, bastante conocido por sus ofrendas en Día de Muertos. Tuvimos un caso en una casa súper cerquita de CU, de la UAP, pues. No quiere decir que esta chinche pues esté asentando, ¿no? Simplemente que hubo una dispersión porque las personas que vivían posiblemente en los lugares donde iba esta chinche la trajeron en maletas, etcétera, o simplemente fueron a visitar familiares y la trajeron. Entonces asegúrense ustedes, porque no solamente las chinches son pues insectos que podemos dispersar, podemos también traer otro tipo de pues, insectos. Por ejemplo, Aedes, pues ni siquiera es de aquí, ¿no? Y ya se encuentra ampliamente distribuido. Pero bueno, el que una chinche se encuentre en una casa tampoco quiere decir que ya es indicador que se va a sentar, ¿no? Eso es mentira. Simplemente la trajeron y pues esas chinches que trajeron vivas iban a permanecer vivas hasta que pues, el clima lo permitiera, ¿no? Porque las condiciones de Capital Puebla no son tropicales y estas chinches necesitan condiciones de humedad y temperatura pues ideales para ellas. De hecho, cuando nosotros trajimos unas chinches no se pueden asentar y las condiciones eran controladas, pero se metieron a una misma estufa. No quiere decir que se cocinaba, no, simplemente se mantenía una temperatura, se metía un vaso para mantener cierta humedad. Me parece que en ese momento nada más teníamos Mecus pallidipenis, pero nosotros trajimos Pastrongyllus y trajimos ecuatoriensis, Tritoma ecuatoriensis, y simplemente no pudieron reproducirse. De hecho, nosotros sí trajimos huevos viables, pero pues ya los que se encargaron de este proyecto no pudieron sacarlas adelante y pues ni modos, ¿no? Se fueron esas especies para abajo y no las pudieron conservar. Entonces, las especies sí son ciertamente estrictas, están ciertamente condicionadas por temperatura, humedad, incluso altitud. Entonces, no se vayan con la idea de que se van a distribuir así como así. Para hacer el proyecto en diferentes lugares, a veces teníamos que alimentar, bueno, no teníamos, porque nadie nos obligaba. De hecho, yo era el que lo hacía, nadie me obligó nunca. Pero la verdad es que para mantenerlas vivas, una vez compramos un conejo. Pero está tan bonito el conejo que preferimos criarlo, ¿no? Ya después lo regalamos porque no nos los podíamos traer. Pero cuando un investigador ama lo que hace, ama su investigación, hace lo que sea para que salga adelante. Entonces yo la alimentaba con cuerpo. Hematófagas, hay una estrategia para poder alimentarlas sin que te contagies, así que no problem. Esta enfermedad de Chagas es una enfermedad que algunos le llaman ansiedad de los pobres. Yo la verdad es que no sugeriría mencionarla así porque se me hace denigrante, aunque los determinantes sociales de la salud que envuelven esta enfermedad sí están relacionados a un bajo nivel socioeconómico. De hecho, tú vas a los lugares y son personas que no tienen muchos recursos, que usualmente las casas son de adobe. En la selva, por ejemplo, ahí por la Amazonía, las casas son de palmera, de madera, tienen muchos huecos, algunos simplemente para tratar de evitar, ni siquiera los insectos, tratar de evitar pues que se vea al interior de la vivienda, utilizan plásticos y esos plásticos son idóneos no solo para las chinches, sino para muchos otros animales que sean pues vectores, ponzoñosos. De hecho, nosotros llegamos a encontrar serpientes, alacranes, tarántulas, y está bien, ¿no? O sea, sí se puede convivir con esos animales, pero pues también existe está el peligro, ¿no? Una vez que están estos ejemplares, está el peligro de tener algún tipo de accidente o algún tipo de enfermedad, etcétera, ¿no? Recordemos que peligro y riesgo son cosas diferentes, así que para meterlos en contexto, peligro es que se encuentre y el riesgo es que una vez que se encuentre, cuál es el porcentaje de los factores que intervienen para poder tener esa enfermedad, ¿no? Si no hay, no hay peligro. Si hay peligro. Una vez que hay peligro, entonces hay un riesgo, forzosamente. Pero si no hay ni peligro
ni mucho menos riesgo. Tuve la fortuna de recorrer pues diferentes lugares y les voy a mostrar algunas fotos en donde se encuentran pues estas chinches. Las chinches tienen diferentes comportamientos, ¿no? Uno de ellos es intradomiciliar, que quiere decir que habita dentro de la casa. Peridomiciliar, que es una chinche que no se adapta muy bien al interior de la vivienda. Y otra es la combinación intraperidomiciliar. Esta intraperidomiciliar podríamos decir que es la que más riesgo representa, porque al entrar y salir se alimenta de diferentes pues animales, y en ese sentido se alimenta de animales silvestres que pudieran tener Trypanosoma cruzi, como las zarigüeyas por ejemplo, y al entrar con el humano pues alimenta al humano, deyecta. Y ojo, yo les dije, la enfermedad de Chagas se transmite por la chinche, pero no por su picadura, sino por la deyección. E imaginemos, la gente que obviamente vive en estos lugares pues hacen trabajo físico, cultivan, tienen animales, se van de un lugar para otro, por lo tanto suelen tener heridas en la piel, y a la hora de deyectar hay dos posibilidades: una, que entre porque a la hora de que la persona se rasca lleva la deyección hacia la picadura, o porque ya tenía heridas que hace más accesible, genera una mayor posibilidad de entrada de este patógeno. No todas las chinches van a tener Trypanosoma cruzi. Para que exista Trypanosoma cruzi en una chinche, debió de haberse alimentado de algún animal que tuviera Trypanosoma cruzi. Ahora, no todas las personas que son infectadas por Trypanosoma cruzi van a desarrollar la enfermedad de Chagas, ¿ok? Porque es igual que COVID. SARS-CoV-2 es el agente etiológico. COVID-19 es la enfermedad. Todas las personas se pueden infectar, pero no todas las personas se van a enfermar, porque eso depende de determinantes biológicos, y estos determinantes biológicos se los traduzco como nuestro sistema inmune. Y el sistema inmune depende de muchas características, de muchas condiciones, de muchos factores. Entre uno de ellos es la nutrición. Entre mejor alimentada esté la persona, y no hablo de alimentada con chatarra, es decir, una persona obesa no necesariamente es una persona sana, es una persona que se alimenta con productos naturales, variados, que no fuma, no bebe, etcétera, va a tener un sistema inmunológico mejor desarrollado para que cualquier cosa que por ahí llegue, pues lo pueda mediar y ya no se enferme, ¿no? Entonces, chicos, chicas, aliméntense bien, hagan ejercicio, no fumen, no se desvelen, traten de no tomar mucho alcohol. Digo, sé que es rica una cerveza de vez en cuando, un tequila de vez en cuando, pero de vez en cuando no es cada semana. Además les va a rendir más el dinero. Hay muchas experiencias que vivimos durante todas estas salidas, encuestas entomológicas, de flebotomía. Nosotros tomamos muestras sanguíneas de personas que estaban alejadas de la nada. Una vez nos advirtieron que no llegáramos a una tribu porque meses antes habían asesinado a uno de los dos que fueron a tomar muestras de sangre, y eso porque la persona que tomó sangre tuvo la mala suerte de que pues el paciente se desmayara, y entonces la tribu pensó que se había muerto y simplemente lo que hicieron pues fue matarlo, y el otro se salvó porque simplemente despertó a la otra persona. Pero bueno, en serio, estas historias son reales. O sea, ustedes están bien cómodos en su casa viendo su celular, pero allá afuera hay un mundo diverso, y este mundo diverso es maravilloso, en serio es maravilloso. Hay gente que cree que por estudiar una carrera ya lo sabe todo, pero no. Salir, recorrer, a veces no duermes. Nosotros casi nos perdemos en la selva, pero bueno, esa es otra historia. Al concreto, ustedes pidieron hablar de Chagas, de chinche besucona, y prácticamente este es todo. La chinche besucona se distribuye por toda Latinoamérica. Sí hay casos de Chagas en España, en Estados Unidos, por ejemplo, pero en realidad es por el tipo de transmisión. La enfermedad de Chagas se puede transmitir vía vectorial, vía por alimentos, vía congénita o transfusión de sangre, por órganos. Cuando una persona dona un órgano, pero esta persona tiene T. cruzi y pues no le hacen los estudios correspondientes, ¡pum! De hecho, algunos países que tuvieron problemas con esta enfermedad hacen estudios, usualmente aquellas personas de Latinoamérica que van a donar sangre. Ok, entonces, de hecho, cuando ustedes van a donar sangre, escuchan que les preguntan o que les hacen un estudio sobre Chagas. Para cualquier enfermedad les deben de hacer dos pruebas. Las pruebas pueden diferir, claro, porque existe la IFE, existe el ELISA, existe Western Blot, existe PCR, entre otras. Y lo que hace son dos pruebas. Si las dos pruebas salen negativas, porque la persona no está infectada. Si las dos pruebas salen positivas, es porque sí está infectada. Y si sale una prueba positiva y otra negativa, hay que hacer una tercera prueba
prueba confirmatoria. Entonces esa tercera prueba, ya si sale positivo o negativa, pues ya te va a decir por default. También tiene que ver sensibilidad y otras cosas, pero eso no se los voy a platicar. Cuando se contagia a uno de Trypanosoma cruzi, tiene un periodo de aproximadamente 6 meses, 9 meses, en donde es tratable esta enfermedad, en donde si se aplica el medicamento correspondiente, este protozoario puede ser mediado y se controla, se erradica y punto, se acabó, ¿no? Los síntomas en la etapa aguda son muy generales, entonces suelen confundirlos con una simple gripe y los síntomas pues no duran mucho tiempo. Algunas características que te pueden hacer saber si es Chagas o no es Chagas por algo que se conoce como signo de Romania. Es una inflamación por la parte de los palpípedos, que es en el ojo. También el famoso chagoma. Ese famoso chagoma no es otra cosa más que la inflamación de la picadura, ¿no? De la chinche. Es una inflamación bastante grande. Bueno, yo me acuerdo que las primeras veces que me dejé picar, se me inflamaba como si la picadura de un mosquito, pero aumentada unas 10 veces. Ya después de varias veces que te pican las chinches, ya no se te inflama, porque el cuerpo genera cierta resistencia. Entonces, recordemos que se inflama la zona que está afectada, porque llega la histamina es la que hace que esto se inflame, etcétera, ¿no? Entonces, todo es una acción del sistema inmunológico primario, ¿no? De eso no voy a profundizar. Llega un momento en donde tú eres picado por los mismos insectos y ya no sientes, ya no pasa nada. Por ejemplo, en Zapotitlán de Méndez, sí hay Aedes aegypti, pero no hay dengue. Cuando va un turista, al turista se encuentra todo hinchado, porque lo pican bastante. Y de hecho también hay otro tipo de chinches ahí que son muy chiquititas, muy pequeñas, son hemípteros igual. Pican y te generan una roncha mucho más grande que la de los mosquitos. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a ella, estamos más acostumbrados a los mosquitos que a ese tipo de hemíptero, ¿no? Entonces, pero tú dices, ay, que ya no pican a la gente aquí locataria. No es que no la piquen, sí la pican, pero el cuerpo de esas personas pues ya está acostumbrado a los antígenos de estas picaduras, ¿no? A la saliva, a las bacterias que posiblemente pues tengan ahí en su probóscide, entre otras cosas, ¿no? Bueno, yo le estaba platicando de la enfermedad. La enfermedad es tratable prácticamente durante el primer año. Si no se trata durante el primer año, prácticamente después ya no es curable. Puedes tratarla, pero los medicamentos que existen, que solamente son 2, aquejan a los órganos. Entonces, sale peor la cura que la enfermedad. Entonces, no es que no se deban tomar, pero el médico que te atienda pues lo debe valorar muy bien, porque usualmente estos medicamentos tienen efectos secundarios fuertes. Sí, te destruyen el hígado, los riñones. Entonces imagínate, si un niño de 12 años, nosotros entrevistamos niños que se enfermaban de Chagas y los diagnosticaron de Chagas a los 6, 7 años, y cuando nosotros los visitamos ya tenían 12 años, 12, 13 años. O sea, imagínate cuánto tiempo había pasado y jamás les dieron el medicamento. No voy a decir en qué país fue esto. La verdad es que algo muy duro. Bastante duro ver esto, porque entiendes lo vulnerable que se encuentran ciertas personas, ¿no? Sus capas de vulnerabilidad los hacen tan susceptibles. Pero bueno, no digamos que Chagas es una de las peores enfermedades. No hay peores enfermedades. Al fin y al cabo, esta enfermedad de Chagas también va a generar secuelas, no solamente en el cuerpo, sino en la estructura social de la familia. Cuando ustedes quieran hablar de determinantes sociales de la salud, con gusto ahí nos echamos una platicada. Son bastante interesantes. Debemos de dejar de concebir a las enfermedades como algo simplemente medicalizado. Las enfermedades deben ser prevenibles. Las enfermedades son prevenibles, son evitables. Entonces hay un lado de profesionistas que estamos haciendo todo lo posible porque las personas no se enfermen. Y no solamente de Chagas, sino de muchas otras enfermedades como lo son teniasis, rickettsiosis, de rabia. Sí, rabia sigue existiendo. México es reconocido como el primer país libre de transmisión de rabia por perro. No lo estoy diciendo tal cual lo puso la OMS en el 2009, pero esa es la idea. Aún así, en México se siguen presentando casos de rabia. Ojo, y la rabia no era endémica de nuestro país. La rabia la trajeron, pero bueno, esa es una historia más larga. La rabia se presenta hoy día de transmisión por animales de vida silvestre. Y pues encontramos al zorrillo, encontramos a diferentes murciélagos. Ojo, yo no me voy a meter con la fauna silvestre porque ese es mi trabajo. Yo me dedico a la fauna silvestre. Pero ¿qué debemos de hacer? Meter este concepto de One Health, en donde dejemos de ver al One Health como parte de salud humana, parte de salud veterinaria, parte de salud del ambiente. Pero esta parte de salud del ambiente mete en lo que son animales de vida silvestre porque son importantes porque transmiten enfermedades. No, amigos. Esto no. Cuando hay por ahí un video colgado de sustentabilidad versus sostenibilidad, por ahí les hablo de algunos conceptos. Si ustedes imaginan un diagrama de Venn, a ver si los pongo ahorita. El diagrama de Venn son 3 bolas, ¿no? Que prácticamente tiene a lo social,
a lo económico y a lo ambiental. Pero esta estructura de diagrama de Venn debe ser modificado en donde tengas una esfera grande que sea el ambiente, dentro del ambiente encuentres a la sociedad y dentro de la sociedad encuentres la economía. ¿Por qué es tan simple? Sin ambiente no existe ni sociedad y mucho menos economía. Sin sociedad no existe economía. La bola más grande en la que debemos de enfocarnos es lo ambiental. Entonces este concepto de One Health debemos de agarrarlo y decir, ¿sabes qué? Es que no solamente es con la producción de alimento, ganado, pollos, etcétera. Digo, sí sabemos que muchas de las zoonosis han provenido por esa producción masiva de alimento, pero el One Health debe de ser tomado también por los biólogos. ¿Por qué no? Los biólogos tenemos mucho que aportar a este concepto y en ese sentido One Health es algo ecológico. Estudiar la salud pública en realidad es algo ecológico. Sí, estás estudiando, interactuando con sistemas ecológicos. Y por ahí viene otro cuadrito que nos pidieron, que ese es otro tema de sistemas ecológicos, que va un poquito más amplio, pero prácticamente la interacción de los seres vivos en un determinado nicho ecológico, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros interactuamos con todo, ¿no? Entonces el concepto de One Health debemos de agarrarlo, debemos de moldearlo, porque no nada más es de las enfermedades, sino desde la forma de prevención, y para la forma de prevención de estas enfermedades debemos de tener un ambiente sano. De hecho, la OMS marca ciudades saludables y dentro de estas ciudades saludables, pues hay lugares para hacer ejercicio, no debe de haber hacinamiento, que eso es muy complicado para las ciudades grandes aquí en nuestro país. Debe de haber agua disponible, debe de haber espacios verdes para que las personas puedan sentir bien, porque dentro de esta enclaustración de no ver espacios verdes, sí tiene un impacto sobre la cuestión psicológica de las personas, ¿eh? Por eso hay tantas personas que salen a la naturaleza, que hacen turismo ecológico o ecoturismo. Y en realidad este ecoturismo también tiene un impacto, pero no voy a hablar de eso. La enfermedad de Chagas, algunos investigadores la dividen como aguda y crónica, y otros más como aguda, intermedia y crónica. Entonces esta etapa intermedia puede durar muchísimos años sin presentarte ningún síntoma, hasta que de repente de tropezón da la etapa crónica, y es cuando empiezas con el megacolon, las cardiopatías, entre muchas otras sintomatologías y tecnologías que pues obviamente desencadenan la muerte, ¿no? Y es cuando ya tienes producción ahí de protozoarios a no más poder. Pero también hay casos, obviamente, no todos los casos son iguales, de personas que así como se enferman, a los pocos meses fallecen. Entonces digamos que no todo se comporta de forma igual. Recuerden que cuando alguien generalice es porque es que aún no ha estudiado lo suficiente. Pero bueno, yo aquí los dejo, he hablado de muchas cosas, por ahí les he puesto bastantes fotos. Espero que les hayan gustado, espero que les haya gustado ese tema. Pues dejen ahí comentarios por si quieren que me explaye en algunos temas de los que ya hablé, o si quieren que hable de algún otro tema nuevo. Muchas gracias y nos estamos viendo.